Chicos. A ver, voy a hacer una captura de pantalla, por favor, me esperan un momentito. Bien, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, confirmen si todo está saliendo bien, se escucha bien. Por favor, confirmen. ¿Se observa la pantalla? Bien, gracias Gómez, gracias Asensio. Vamos a comenzar entonces. Para continuar voy a dejar de compartir mi cámara, ¿no? Bien, entonces, semana 9, vamos a revisar en esta semana la fracción generatriz de un número aval. Es decir, vamos a estudiar a los números avales. Pero antes de estudiar los avales, vamos a hacer una pequeña introducción. Es decir, vamos a desarrollar el siguiente contenido. Primero, antes de llegar a los números avales, vamos a estudiar a los números decimales, su clasificación. Luego vamos a ver los números decimales exactos e inexactos, algunas características y luego la fracción generatriz de los números decimales. Una vez establecida para los números decimales como base, vamos a generalizar y esa generalización, antes de ello veremos las reglas de los 9 que están dentro de la clasificación de los números decimales inexactos. Luego de eso vamos a ver entonces los números avales, ¿ya? Y su fracción generatriz. Vamos a ir primero de lo, digamos entre comillas, ¿no? De lo fácil a lo difícil. Difícil entre comillas. Y luego, finalmente, veremos el teorema de Midi. Bien, entonces comencemos. Números decimales. Diremos que un número decimal es aquella expresión en forma lineal de una fracción que debe ser fracción irreducible, luego de efectuar la operación división entre sus términos. Este número, escrito en forma lineal, va a constar de dos partes, una parte entera y una parte decimal. Ambas partes estarán separadas por una coma, al cual llamaremos la coma decimal. Es decir, tengo una fracción de la forma n sobre d. Voy a considerar siempre que esta fracción debe ser una fracción irreducible. Entonces, al efectuar la división de esta fracción irreducible, encontraré un número, al cual llamaré número decimal, donde una parte será la parte entera, la otra llamaremos la parte decimal. Ambas partes estarán separadas por una coma decimal. Considerar entonces que n y d deben ser pesi para que sea una fracción irreducible. Por ejemplo, 42 sobre 100. No es una fracción irreducible, podemos simplificar y obtener 21 sobre 50. Esta sí es una fracción irreducible. Entonces, al efectuar la operación división entre 21 y 50, encontraremos el número 0,42. Aquí estoy tomando una fracción que es irreducible y a su vez es una fracción propia. Cuando la fracción es propia, siempre encontraremos que la parte entera va a ser 0. Por comodidad, siempre vamos a
aquí cuando damos ejemplos vamos a considerar fracciones que son propias. Es donde la parte entera sea 0. Clasifiquemos ahora entonces a los números decimales. Los números decimales se van a clasificar de la siguiente manera. Se clasificarán como números decimales exactos y números decimales inexactos. Dentro de los números decimales inexactos, primero veamos los números decimales exactos. El número decimal exacto será aquel número decimal cuya parte decimal, repito, por comodidad, vamos a considerar siempre fracciones que sean propias para tener parte entera 0. Solamente por comodidad, pero en general eso no necesariamente es así. Entonces diremos que un número decimal exacto es cuando la cantidad de cifras de su parte decimal es una cantidad finita. Ahora, un número decimal inexacto será aquel número decimal cuya cantidad de cifras de su parte decimal va a ser infinita. Los números decimales inexactos se van a subdividir en dos: números decimales inexactos periódicos puro o número decimal inexacto periódico mixto. Se dice número decimal inexacto periódico puro cuando una cifra o un grupo de cifras, al cual llamaremos periodo, se va a repetir de manera indefinida. Por ejemplo, puedo considerar 0, una cifra, y esta cifra se va a repetir. Y cuando se repite infinitamente, en lugar de escribir A0, infinitamente, vamos a escribir como A0, sombrerito. Por ejemplo, consideremos un número decimal periódico puro de dos cifras que se repiten de manera indefinida. Y así, podemos tener un grupo de cifras. Ahora, número decimal inexacto periódico mixto será aquel número decimal cuando el periodo o la cantidad de cifras que se van a repetir será después de 1 o un grupo de cifras que no se repite. Es decir, por ejemplo, tengo el número decimal 0, A, B, así infinitamente cifras B. Entonces tengo una cifra que no se repite y una cifra B que se va a repetir de manera indefinida. También podemos considerar así. Este número decimal cuya cantidad de cifras que no se repiten 2 y cantidad de cifras que se van a repetir de manera indefinida o periodo 2. O otra, por ejemplo, podemos considerar 3 cifras que no se repiten y luego 4 cifras que se van a repetir de manera indefinida. Esa será entonces la forma que vamos a representar a los números mixtos. Vamos a detallar cada uno de ellos estudiando sus características, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar cada uno. Comencemos entonces por el número decimal exacto. Un número decimal exacto será aquel número decimal cuya cantidad de cifras de su parte decimal es finito y parte entera una cantidad también finita. ¿Ya? Aquí estamos considerando, sí, una fracción que nos genera una parte entera, un número. Ello significa entonces que esta fracción es una fracción impropia. Cuando es propia, se genera su parte entera 0. Por ejemplo, 1001 entre 8. Al efectuar esta división, encontraremos como parte entera 125 y como parte decimal también 125. Es decir, 1, 2, 5. 3 cifras en su parte decimal. Y la cantidad de cifras de la parte decimal es finita, es 3. Por lo tanto, esta fracción genera un número decimal exacto. O, por ejemplo, 617 sobre 5000. Aquí ya observo que esta fracción es una fracción propia. El anterior era una fracción impropia. Ahora estamos frente a una fracción propia. Por lo tanto, entonces, la parte entera siempre va a salir 0. Será entonces 0, 1, 2, 3, 4, su parte decimal. 4 cifras en la parte decimal. Entonces, es un número decimal exacto. Ahora, veamos las características, que esto es lo que nos va a interesar en realidad.
Prestemos muchísima atención a estas. Vamos a nombrar 3 características de cuando una fracción genera un número decimal exacto. Vemos así entonces. Una fracción de la forma n sobre d genera un número decimal exacto si y solamente si sucede lo siguiente. Si el denominador es 2, o si el denominador es 5, o si el denominador es producto de ambos, 2 por 5, o más aún, si el denominador es una potencia de 2, o es una potencia de 5, o el producto de ambos, con toda seguridad diremos que esta fracción me va a generar un número decimal exacto. Entonces, para saber si una fracción genera o no un número decimal exacto, lo único que debemos hacer es prestar atención al denominador, estudiar su denominador. Por ejemplo, las fracciones que hemos considerado en líneas anterior, tengo que en la primera fracción su denominador es 8 y es una potencia de 2, 2 al cubo. Entonces, con toda seguridad puedo afirmar sin la necesidad de efectuar la división, puedo asegurar que esta fracción me genera pues un número decimal exacto. El segundo ejemplo tengo también donde el denominador es una potencia de 2 y de 5. 5.000. Si hacemos la descomposición canónica, encontraremos como únicos factores 2 y 5. Veamos otro ejemplo. 1 sobre 8. Sin la necesidad de efectuar la división, yo puedo asegurar que esta fracción me va a generar un número decimal exacto, porque el denominador es una potencia de 2. Al efectuar la división encontraremos este número, 0,125. O, por ejemplo, esta fracción 11 sobre 125. Sin la necesidad de efectuar la división, yo puedo asegurar que esta fracción me genera un número decimal exacto, solamente estudiando su denominador. El denominador es una potencia de 5, 5 al cubo. Así entonces, ya efectuando la división, podemos constatar que esta fracción nos genera un número decimal exacto de 3 cifras. Es más, el exponente de 2 o de 5 nos va a indicar inclusive también la cantidad de cifras que va a generar esta fracción. Esa será la siguiente característica que vamos a estudiar. Entonces diremos, la cantidad de cifras decimales de una fracción que genera un número decimal exacto estará dado por el mayor exponente o el máximo exponente de 2 o de 5. Es decir, estudiando su denominador y identificando cuál es el exponente 2 y 5, ese exponente, el mayor exponente, nos va a indicar la cantidad de cifras decimales. Por ejemplo, consideremos la fracción 1 sobre 400. Yo sé que al hacer la descomposición canónica del denominador, obtengo 5 al cuadrado por 2 a la cuarta. Y fíjense, aquí tengo los dos factores, 2 y 5. Y observo que 5 tiene exponente 2 y 2 tiene exponente 4. Entonces, con solamente observar el exponente de estos dos factores, ya puedo decir que esta fracción me genera 4 decimales. Genera un número decimal exacto de 4 decimales. Y al efectuar la división encontraremos este número, 0,0025, 4 cifras. Entonces, el mayor exponente nos indica la cantidad de cifras. Otro ejemplo, 21 sobre 1600. Al hacer la descomposición canónica de 1600, la descomposición es 2 a la sexta por 5 al cuadrado. Y observo que el mayor exponente entre 2 y 5 es el de 2, el exponente de 2, que es en este caso 6. Entonces, con toda seguridad puedo decir que esta fracción me va a generar un número decimal exacto con 6 cifras en su parte decimal. Y al efecto de la división encontraremos este número que contiene en realidad pues 6 cifras decimales. Bien. Entonces, el mayor exponente nos indica la cantidad de cifras decimales. Cantidades de cifras decimales, el mayor exponente es 6 y 2, porque aquí tenemos el exponente 6 y el otro exponente es 2, entonces elegimos el mayor, y el mayor es 6. Bien, veamos ahora
la otra característica. Dijimos que vamos a tener en cuenta tres características. Ya hemos visto el primero, que nos indica, o el comportamiento del denominador nos indica si genera o no genera un número decimal exacto. Luego la segunda característica, la cantidad de cifras en la parte decimal. Y ahora, si tenemos un número decimal exacto, este número decimal podemos hacer el proceso inverso y convertir en una fracción, al cual llamaremos su fracción generatriz. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Tengo entonces este número decimal de k cifras decimales. Estamos considerando donde la parte entera es 0. Así entonces, para generar su fracción generatriz, ¿qué vamos a hacer? El numerador será aquel numeral que está en la parte decimal. G, H hasta X, Y, Z. Numeral. Ese será el numerador. El denominador será la unidad seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Estamos considerando K cifras decimales, entonces será 1 seguido de K ceros. De esa forma, convertiremos un número decimal exacto a su forma de fracción generatriz. Así entonces, por ejemplo, tengo este número decimal de 4 cifras. Podemos escribir entonces 25 o 0025, ¿no? Pero como 0 a la izquierda no consideramos, solamente 25. Sobre 1 seguido de 4 ceros, o 10.000. Otro, 14,252. Tenemos 3 cifras decimales. Entonces escribimos, el numerador será aquel numeral que está conformado por las cifras tanto de la parte entera, 1, 4, como también de la parte decimal, 2, 5, 2. Numerador y denominador, la unidad seguida de 3 ceros. Bien, entonces estas son las tres características que debemos tener muy en cuenta al momento de desarrollar ejercicios. Veamos ahora a los números decimales inexactos. Por favor, si van a hacer captura de pantalla, hagan en este momento. Veamos entonces ahora los números decimales inexactos. Sigamos. Números decimales inexactos. Los números decimales inexactos también provienen de una fracción. Ahora, con la diferencia que su cantidad de cifras de su parte decimal será infinito. Estamos considerando la parte entera, por lo tanto, entonces, un numeral significa que nuestra fracción es una fracción impropia. Porque en la parte entera nos sale un número que es distinto de 0. Por ejemplo, ¿no? 1233 entre 999. Si hacemos la división, encontraremos este número. Parte entera 1 y su parte decimal una cantidad indeterminada de cifras. Con la característica que aquí hay cifras que se van a repetir o un grupo de cifras. Por ejemplo, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Así entonces se va a repetir estas tres cifras de manera indefinida. Entonces, en lugar de escribir así con puntos suspensivos, vamos a escribir de aquí en adelante como 1, 2, 3, 4 y un sombrerito en la parte superior. Digo, entonces ahora sabemos que los números decimales inexactos se clasifican o se subclasifican en dos: números decimales inexactos periódico puro y número decimal inexacto periódico mixto. Primero estudiemos los números decimales inexactos periódico puro. Entonces, ahora vamos a considerar que esta fracción, donde su parte decimal tiene una cantidad indeterminada de cifras, pero puedo observar que aquí, como en nuestro ejemplo, hay un grupo de cifras que se está repitiendo, digamos G, H, I hasta X, Y, Z. Ese será el grupo que se va a repetir. ¿De acuerdo? Entonces, parte entera, un numeral, y parte decimal, hay, digamos que exista K cifras que se van a repetir. Entonces, cuando observamos que hoy hay una cierta cantidad de cifras que se repitan, a esta cantidad vamos a llamar periodo. Entonces, este número decimal tiene periodo K. Y vamos a escribir de la siguiente manera: G, H, I, así sucesivamente X, Y, Z, y un sombrerito en la parte superior para indicar que ese grupo de cifras es el que se va a repetir. Bien. Ahora con numeritos. 1 sobre 3. 1 sobre 3 al efectuar la división nos va a salir 0,3333 y así sucesivamente. Infinitas cifras.
que de aquí en adelante escribiremos solamente como 0,3 sombrerito. O por ejemplo el siguiente número, 246 sobre 999. Encontraremos también entonces que este número va a generar infinitas cifras en su parte decimal y va a haber 3 cifras que se van a repetir de manera indefinida, 246, 246 y así sucesivamente. Entonces, por notación escribiremos 0,246 y sombrerito en la parte superior, el cual nos va a indicar que hay 3 cifras que se van a repetir de manera indefinida. O también, este número decimal tiene periodo 3. Las características, que esto es lo que nos debe interesar mucho más. Bien, primera característica. Si tengo una fracción, ¿cómo voy a saber si esta fracción me genera o no un número decimal inexacto periódico puro? Entonces, diremos que esta fracción genera un número decimal inexacto periódico puro. De aquí en adelante vamos a convenir, cuando veamos P y sombrerito, vamos a convenir que vamos a entender que sea, o nos va a indicar periódico puro, ¿ya? Solamente por notación. Entonces, esta fracción genera un número decimal inexacto periódico puro, si y solamente si sucede lo siguiente. Ahora va a suceder todo lo contrario con respecto al caso anterior. Es decir, si el denominador no es 2, o si el denominador no es 5, o si el denominador no es el producto de ambos, 2 por 5, o más aún, si el denominador no es una potencia de 2, o no es una potencia de 5, o no es el producto de ambos, 2 a la n por 5 a la n. Entonces, si es así, con toda seguridad diríamos que la fracción nos va a generar un número decimal inexacto periódico puro. Por ejemplo, 2 sobre 3. Al observar el denominador pues obviamente es diferente de 2, ¿no? O de 5. Entonces, con toda seguridad, digo que esta fracción me genera un número decimal inexacto periódico puro. Y al efectuar la división, encontraremos que justamente es 0,666, el cual se puede escribir como 0,6 y un sombrerito en la parte superior, porque es la única cifra que se repite. Otro, 1 sobre 11. También 11 obviamente no tiene nada que ver ni con 2 ni con 5. Por lo tanto, entonces, esta fracción me genera un número decimal inexacto periódico puro. Y al efectuar la división encontraremos 0,090909 y así sucesivamente, el cual se puede escribir como 0,09 sombrerito. Hay 2 cifras que se repiten de manera indefinida. O podemos decir también que esta fracción nos genera un número decimal inexacto de periodo 2. Este otro número, o esta otra fracción, 27. 27 obviamente no tiene nada que ver con 2 y 5, por lo tanto, entonces esta fracción me genera un número decimal inexacto periódico puro, que que al efectuar la división encontraremos este número, o el cual podemos escribir como 0,037. Bien. Esa es la primera, entonces, característica. Veamos ahora la segunda característica. ¿Cuál es la segunda característica? ¿Cómo averiguar la cantidad de cifras periódicas que genera un número o una fracción? Si ya sabemos que una fracción nos genera un número decimal inexacto periódico puro, ahora quiero saber cuántas cifras periódicas nos genera. Entonces, para calcular la cantidad de cifras periódicas, vamos a decir así. La cantidad de cifras periódicas viene dado por la cantidad de cifras del menor, ojo, aquí estoy usando este simbolito, del menor número de 9 que contiene al denominador. Tal y como está así, ya no es tan directo como en el caso anterior. Aquí hay algo que tal vez no está tan digerible de forma inmediata, pero ahora lo vamos a ver. Esta forma de calcular la cantidad de cifras tiene que ver muchísimo con la regla de los 9 o la descomposición canónica de los 9. Ahora la vamos a ver. Entonces, veamos la regla de los 9. ¿Qué significa? Que la cantidad de cifras periódicas va a venir dado por la cantidad de 9 que contienen el denominador o por la descomposición canónica de estos. Es decir, vamos a descomponer canónicamente a los 9 o a los números de cifras 9. Por ejemplo, al mismo 9 o al 99, al 999, a todos los numerales
de cifras 9. Entonces diremos así. Por ejemplo, el primer número, 9, cuya descomposición canónica es 3 al cuadrado. Entonces, si el denominador de una fracción tiene a 3 o a 9, con toda seguridad vamos a decir que esta fracción nos va a generar una sola cifra periódica. O también vamos a decir nivel 1. Veamos el siguiente número de 9, el 99. El 99, cuya descomposición canónica es 3 al cuadrado por 11. ¿Qué significa? Si en el denominador de una fracción tengo como factor a 11 o a producto de ellos 11 por 3, que sería 33, o a 99, con toda seguridad voy a decir que esa fracción me va a generar dos cifras periódicas. Veamos el siguiente número de 9, 999, que se puede escribir como 27 por 37. O en este caso, 3 al cubo por 37. Entonces, si en el denominador de una fracción aparece 37 o 27, o el producto de ambos, o algunas combinaciones de ambos, por ejemplo, 37 por 3 o 37 por 9, cualquier combinación de estos factores, con toda seguridad voy a decir que me va a generar 3 cifras periódicas. Y así, podemos hacer la descomposición canónica de los números 9. Voy a mostrar solamente, porque esto usted lo tiene en el material, cuando tenemos un número de 4 cifras 9, su descomposición canónica 3 al cuadrado por 11 por 101. De 5 cifras 9, su descomposición canónica 3 al cuadrado por 41 por 271. Entonces, si el denominador de una fracción contiene a 41 o a 271 o a 271 multiplicado por 3 o a 41 multiplicado por 3 o multiplicado por 9, con toda seguridad diríamos que esta fracción nos va a generar 5 cifras periódicas. Aquí tengo el de la descomposición canónica de 6 nueves, 3 al cubo por 7 por 11 por 13 por 37. Entonces, cualquiera de estos factores que aparecen en la descomposición canónica, si aparece en el denominador de una fracción, nos va a generar 6 cifras periódicas. Y así, para el siguiente número también, de 7 cifras 9, esta es su descomposición canónica. Cualquiera de estos factores nos va a generar 7 cifras periódicas. Para un número de cifras 9, que digamos 8 cifras 9, cualquiera de estos factores nos va a generar entonces 8 cifras periódicas. Y así para 9 nueves, es decir, un numeral de 9 cifras, 9, esa es su descomposición canónica. Si observo en el denominador de una fracción, cualquiera de estas combinaciones de estos factores me va a generar 9 cifras periódicas. Y así. Esta es la descomposición, se puede seguir haciendo, creo que hasta ahí es más que suficiente. En el examen, en cualquier examen, a lo más te pueden proponer pues la descomposición canónica de 6 nueves, salvo que por ahí quisieran hacer, digamos, entre comillas, tranquearte, ¿no? Pero a lo más te ponen en la descomposición canónica de 6 nueves. Entonces, estas descomposiciones canónicas hay que recordarlo. Si no lo recuerdas, simplemente hay que hacer la descomposición canónica 9, nada más, ¿ya? Entonces, de estos numeritos que está marcado de rojo, vamos a llamar los representantes. Es decir, vamos a tener en cuenta cuando hagamos o cuando estudiemos el denominador de una fracción a estos números al cual llamaremos los representantes. En cada uno de estos vamos a considerar representantes, el cual nos va a indicar inclusive el nivel, ¿no? El nivel. Por ejemplo, en la primera descomposición, 3, ¿no? Factor 3. 3 es el representante de esta descomposición y estará en el nivel 1. Decir que está en el nivel 1 significa que nos va a generar una cifra periódica. O el 11, ¿no? En la descomposición de 99. El 11 será el representante. ¿Por qué? Porque en el anterior ya aparece el 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y así, cada uno de estos numeritos que está marcado de rojo van a ser los representantes y nos van a indicar el nivel. Conociendo el nivel ya podemos decir cuántas cifras periódicas nos genera una fracción que tiene a estos representantes. Por ejemplo,
Ya habíamos dicho que en la fracción 1 sobre 27, en la diapositiva anterior, esta me genera 3 cifras periódicas. Pero uno puede observar, ¿no? Por ejemplo, por aquí tengo 27, que es 3 al cubo, pero 3 al cubo está en el nivel 3, pero también aparece en el nivel 6. Entonces, ¿cuál de ellos voy a elegir? Y ahí es donde encaja nuestra forma de calcular la cantidad de cifras periódicas. Dice, ¿no? Es la cantidad de cifras del menor número de nueves que contiene el denominador. Por ejemplo, 27. 27 es un factor y al ver la descomposición canónica de nueves, observo que aparece en el nivel 3, pero también aparece en el nivel 6. ¿Quién voy a elegir? Dice, debes elegir el menor número de nueves que contiene el denominador. Aquí el denominador es 27. Como el denominador es 27, entonces voy a elegir el menor. En este caso, 999. Es un factor o 999 contiene a 27. Por lo tanto, entonces, eran 3 cifras periódicas, que ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces, ahí es donde encaja este simbolito que estoy escribiendo como menor. ¿Ya? Siempre se elige el menor. Ahora, ¿qué pasa si los factores del denominador están en distintos niveles? ¿No? Aquí ratificamos, ¿no? 27, para decir, ¿no? 27 está contenido, pongo entre comillas, por este simbolito que hemos usado para conjuntos. 27 está contenido en 999. Contenido en el sentido que es factor, por eso lo pongo entre comillas. Y aquí al revés, contiene, nada más, ¿ya? Entonces 27 está contenido en 99. Es decir, 27 por 37 es 999. Por lo tanto, genera 3 cifras periódicas. Ahora, lo que decía, ¿qué pasa si tenemos factores que están en distintos niveles? Por ejemplo, tengo una fracción cuyo denominador tiene por factores a 11 y 7, es decir, 1 sobre 77. Al hacer la descomposición canónica observo 11 y 7. 11 es un representante y es el representante del nivel 2. Entonces me genera 2 cifras periódicas, pero también está acompañado de 7. Y 7 es un representante del nivel 6 y me genera 6 cifras periódicas. Aquí, ¿a quién voy a tomar? En este caso, cuando hay factores que están en distintos niveles, ¿a quién voy a tomar? La regla me dice tomar, o es la cantidad de cifras del menor número de nueves que contiene al denominador, pero en este caso tengo en distintos. Para el ejemplo de 1 sobre 27, 27 era pues factor en distintos niveles, era el mismo factor, pero acá tengo ahora 11 y 7. Entonces, cuando se presenta este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Diremos que la cantidad de cifras del periodo de F vendrá dado de la siguiente manera. Cantidad de cifras periódicas, P con sombrerito, ya habíamos dicho que nos va a indicar periódicas. La cantidad de cifras periódicas viene dado por el mínimo común múltiplo del nivel del factor 11 con el nivel del factor 6. ¿Qué significa el nivel? En este caso, 11 está contenido o pertenece al nivel 2. Entonces será 2. Y nivel 7, esto es cuando genera 6 cifras periódicas, 6. Calculamos el mínimo común múltiplo, al calcular el mínimo común múltiplo obtenemos resultado 6. Entonces, esta fracción nos genera 6 cifras periódicas. Y si efectuamos la división entre 1 entre 77, encontrarás 6 cifras periódicas. Vamos a hacer entonces ese ejercicio cuando encontramos factores que están en distintos niveles. Bien. Ratificamos aquí solamente indicando entonces que nuestra fracción nos genera 6 cifras en el periodo. Otro ejemplo, si tengo ahora 5 sobre 11 por 37. También factores en el denominador que están en distintos niveles. 11 ya sabemos que está en el nivel 2 y 37 está en el nivel 3. Ojo,
siempre debo elegir el menor, y 37 por ser representante está en el nivel 3, mientras que 11 está en el nivel 2. Por ahí alguien me podría decir, profe, pero 37 también está en el nivel 6, ¿no? Aquí está, en el nivel 6, pero siempre elegimos el menor, ¿ya? El menor factor que aparece como representante. En este caso, 37 es el representante y pertenece al nivel 3. Entonces, vamos a hacer la misma operación que hicimos anteriormente. Diremos entonces que la cantidad de cifras viene dada de la siguiente manera. 11 contiene o está contenido en 99. ¿Qué significa? Que genera dos cifras periódicas. 37 está contenido en 999 y genera, por lo tanto, entonces va a generar tres cifras periódicas. ¿Cuál de ellos vamos a elegir? Vamos a elegir el mínimo común múltiplo. Entonces diríamos así, la cantidad de cifras periódicas de nuestra fracción f viene dado por el mínimo común múltiplo de 2 y de 3. Recuerda que 2 y 3 son los niveles, ¿ya? Y su mínimo común múltiplo de 2 y 3 es simplemente 6. Entonces la fracción nos genera 6 cifras periódicas. Bien, así funciona entonces esta reglita, la regla de los 9, y nos ayuda a averiguar la cantidad de cifras periódicas. Si me ha prestado atención y ha captado la idea, lo demás, la otra clasificación es prácticamente consecuencia de lo que estamos viendo ahora. Entonces les pido por favor que hagan captura de pantalla para pasar a la tercera característica de los números decimales periódicos puros. Vale, chicos, por favor, captura de pantalla si es que consideras necesario. Pasemos a la característica C. Es decir, ahora, ¿qué pasa si tengo un número decimal periódico puro y quiero convertir a su forma de fracción generatriz? Vamos a decir así. El numerador será aquel numeral cuyas cifras son cifras de la parte periódica. Es decir, G, H, I, Z, así sucesivamente, numeral, y el denominador será aquel numeral cuyas cifras sean 9, tantos 9 como cifras tenga en la parte periódica. Estamos considerando K cifras periódicas. Entonces, el denominador será aquel numeral de cifras 9 con K cifras 9. Por ejemplo, 0,24 periódico puro, escribiremos numerador 24 y denominador 99, porque tiene dos cifras periódicas. Ya está, esto está escrito en su forma de fracción. Bien, acá podemos reducir, hacer operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí lo dejo ahí, solamente queremos encontrar la fracción. Veamos ahora la clasificación o la segunda subclasificación del número decimal inexacto. En este caso, número decimal inexacto periódico mixto. Diremos así, el número o una fracción nos va a generar un número decimal inexacto periódico mixto cuando tenemos parte entera, luego la parte decimal, donde en la parte decimal hay un cierto grupo de números que no se repiten, al cual llamaremos no periódicas, y un grupo de cifras que se van a repetir de manera indefinida, al cual llamaremos parte periódica. ¿Ya? Entonces digo así, por ejemplo, esta fracción 4, 1, 1, 1, 1, 1 sobre 3, 3, 3, 0, 0. Esta fracción, al efectuar la división, encontrará este número. Y de este número decimal, ¿no? Y en este número decimal observo que tengo parte entera 1, ¿no? Porque el numerador es mayor, es decir, esta es una fracción impropia. Y además observo que hay ciertas cifras que no se repiten y ciertas cifras que se repiten. Por ejemplo, 2, 3 cifras que no se repiten. 4, 5, 6, 4, 5, 6, y estas se repiten. Entonces, hay 3 cifras que se repiten. Entonces, esto es un número decimal inexacto periódico mixto, el cual se puede escribir así. Parte entera 1, parte que no se repiten, 2, 3, y parte que se repiten, o parte periódica, 4, 5, 6. Esa sería la forma de escribir un número decimal inexacto periódico mixto. Y otra vez aquí lo que nos va a interesar es la característica. Primera característica. ¿Cuándo o cómo voy a saber si una fracción me genera o no un número decimal inexacto periódico mixto? Lo diremos así. Un número decimal o una fracción de la forma n sobre d me va a generar un número decimal inexacto periódico mixto si y solamente si, otra vez, estudiaremos al denominador.
Si el denominador ahora es 2 multiplicado por algún número que no es 2, o es 5 multiplicado por algún número que no es 5, o el denominador es el producto de 2 por 5 por algún número que no es el producto de 2 por 5. O, un poco más general, diremos, si el denominador es una potencia de 2 multiplicado por o algún número que no es 2, ni tampoco potencia de 2. O si el denominador es una potencia de 5 multiplicado por algún número L, donde este número L no es 5 ni tampoco potencia de 5. O el producto de ambos. Esa será entonces la característica para estudiar, para saber si una fracción genera o no un número decimal inexacto periódico mixto, estudiamos o analizamos el denominador. Por ejemplo, 1 sobre 30. 1 sobre 30, al hacer la descomposición canónica, observen, aparece como factor 2, 3 y 5. Entonces aparece el 2 y el 5 y aparece el 3, que es distinto de 2 y 5. Entonces aparece o cumple con la característica. Entonces, sin la necesidad de efectuar la división, yo puedo asegurar que esta fracción me genera un número decimal inexacto periódico mixto. Y al efectuar esta división encontraré 0,0333. Es decir, hay una cifra que no se repite y hay una cifra, en este caso la cifra 3, se repite de manera indefinida. Entonces la cifra 0 no se repite. Entonces tiene una cifra no periódica y una cifra periódica. Es más, estos factores también nos van a indicar la cantidad de cifras periódicas y no periódicas, que será la siguiente característica que vamos a estudiar. Otro ejemplo más. 1 sobre 44. Al hacer la descomposición canónica, tengo 1 sobre 2 al cuadrado por 11. Entonces, el denominador tiene a una potencia de 2 y también tiene otro factor que no es una potencia de 2. Entonces, con toda seguridad, esta fracción me genera un número decimal inexacto periódico mixto, donde tengo entonces dos cifras no periódicas, que en este caso será 0 y 2, y dos cifras periódicas, 2, 7, 2, 7, 2, 7. El cual se escribe así, 0,0227, sombrerito en la parte superior. Bien, veamos ahora entonces la siguiente característica. ¿Cómo averiguar cuántas cifras no periódicas genera una fracción y cómo averiguar cuántas cifras periódicas genera? ¿Ya? Pero esta característica tiene que ver ya con lo que hemos estudiado, al cual podemos hacerlo muy rápido. Segunda característica, la cantidad de cifras no periódicas, estoy usando aquí el gusanito de la lógica proposicional, chicos, espero que no se confundan, la cantidad de cifras no periódicas va a venir dado por el mayor exponente de 2 o de 5, tal y como hemos visto en los números decimales exactos. Nada más hay que aplicar lo que hemos visto en los números decimales exactos para calcular la cantidad de cifras no periódicas. Y para calcular la cantidad de cifras periódicas, aplicamos lo que hemos estudiado en el caso anterior. La cantidad de cifras periódicas vendrá por la cantidad de cifras del menor número de 9 que contiene al denominador. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar lo que ya hemos visto. Aquí no hay cosa ya distinta. Por ejemplo, tengo la fracción 3 sobre 148. Al hacer la descomposición canónica, observo que el denominador es 2 al cuadrado por 37. Entonces, como la potencia aquí es de 2, es 2, el exponente de 2 me va a dar la cantidad de cifras no periódicas. Es decir, esta fracción va a generar dos cifras no periódicas. Y luego 37, debo recordar 37 en qué nivel está, en la descomposición canónica de 9. Recordando, usted puede recordar que 37 está en el nivel 3, o es un representante del nivel 3. Como es un representante del nivel 3, entonces me va a generar 3 cifras periódicas. Es decir, de la siguiente manera. Este exponente 2 nos indica que genera 2 cifras no periódicas. Y el 37 genera 3 cifras periódicas, puesto que 37 está contenido, entre comillas, por no decir es un factor de 999.
O dicho de otra manera, 37 está en el nivel 3. O es un representante del nivel 3. ¿Ya? Listos. Y si efectuamos la división, encontraremos justamente este número, ¿no? 0,02027, que es un número decimal inexacto periódico mixto. Otro ejemplo, si tenemos esta fracción, por ejemplo, ¿no? Ya expresamos el denominador o como descomposición canónica. Entonces, ¿cuántas cifras periódicas nos genera este número decimal? Me va a generar, o la cantidad de cifras periódicas será el mayor exponente de 2 o de 5. Como el mayor exponente para 2 o para 5 es el mayor es 3, entonces de inmediato digo, me genera 3 cifras no periódicas. Ya está. Y para averiguar la cantidad de cifras, en este caso periódicas, lo que voy a decir será 13, debo saber 13 en qué nivel está y 37 en qué nivel está. 13 sabemos que está en el nivel 6 y 37 está en el nivel 2. Por lo tanto, como están en distintos niveles, ya sabemos, para averiguar su cantidad de cifras, aplicamos el mínimo común múltiplo, ¿no? Y así obtendremos este numerito. Bien. Ratificamos simplemente que la cantidad de cifras no periódicas es el mayor exponente. En este caso, entre 3 y 2. El mayor exponente 3. Y la cantidad de cifras periódicas, sacamos el mínimo como múltiplo del nivel de 13. O 13, ¿en qué nivel está? Sabemos que está en el nivel 6. ¿Y 37 en qué nivel está? Ni está en el nivel 3. Entonces el mínimo como múltiplo de 6 y 3. El mínimo como múltiplo es 6. 6 cifras periódicas. Bien. Y ya para terminar con respecto al estudio de las características, veamos la última característica. Ahora, si tengo un número decimal inexacto periódico mixto, quiero escribir en su forma de fracción generatriz, lo único que voy a hacer es lo siguiente. El numerador será aquel numeral construido tanto por las cifras de la parte no periódica, seguido de las cifras periódicas, menos aquel numeral de las cifras no periódicas. Numerador. Y denominador será cifras nueves, tantos nueves como cifras tenga en su parte periódica. Estamos considerando n cifras en su parte periódica, entonces será n nueves, seguido de tantas cifras o de tantos ceros como cifras tenga en su parte no periódica. Estamos considerando m cifras no periódicas. Entonces será 0, 0, m ceros. Un caso particular solamente para, por ejemplo, para 3 cifras. Consideremos que nuestro número decimal tenga 3 cifras en su parte no periódica y 3 cifras en su parte periódica. Entonces decimos así, numeral de 6 cifras, A, B, C, X, Y, Z, menos A, B, C, cifras de la parte no periódica. Y el denominador, 3 nueves, porque tiene 3 cifras no periódicas, seguido de 3 ceros, porque tienes 3 cifras no periódicas. Es un caso particular, en el anterior es un caso, digamos, general, ¿no? Bien, por ejemplo, tengo este número decimal inexacto periódico mixto, el cual puedo escribir así, 2027 menos 2. Denominador, 3 nueves porque tiene 3 cifras periódicas, seguido de 2 ceros porque tiene 2 cifras no periódicas, el cual se puede escribir de esta manera, será ya una fracción. O este otro número de la siguiente manera. Hacemos la misma operación y encontramos una fracción. Bien. Veamos ahora, una vez hecho y sentado las bases con respecto a los números decimales, ahora pasemos a los números avales, ¿ya? Los números avales es un caso general. Diremos así, un número aval es la escritura de un número que proviene de una fracción, donde esta fracción en el numerador es un numeral en base n y el denominador también en base n. Entonces, esta fracción, al efectuar la división, encontraremos un número ahora aval. Estará en base n. Cuando está en base n, una base cualquiera, decimos base aval.
o número aval. El número aval también tendrá dos partes, la parte entera y la parte aval, separada por una coma que se llama la coma aval. Es decir, de la siguiente manera. Tengo esta fracción, tengo la parte entera y la parte aval. Como está el resultado de efectuar entonces la división de tanto numerador y denominador que están en una base n, el resultado tendremos entonces un número aval, obviamente en la misma base. A ellos se les llama números avales. Ahora, los números avales, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta fracción 1, 1, 2 en base 5, denominador y numerador, y denominador 4, 4 en base también 5. Esta, efectuando la división, encontraremos parte entera 1 y parte aval 1, 2, 1, 2 y así sucesivamente, en base 5. Llamaremos el número pentaval, porque estamos en base 5. Ahora, los números avales también se clasifican. Se clasifican de la siguiente manera. El número aval también se va a clasificar algo similar a lo que hemos visto y lo vamos a pasar de forma rápida. El número aval exacto, número aval inexacto. Y los números avales inexactos se subdividen también en dos. Números avales inexactos, periódico puro, y número aval inexacto, periódico mixto. Aquí vamos a pasar así de forma ligera, puesto que para hacer el estudio tal y como hicimos en los números decimales, el estudio se extiende bastante, porque estamos hablando de un número aval, es decir, de una base cualquiera. Nosotros hemos particularizado para una base 10 y hemos estudiado, y así nos ha tomado tiempo. Imagínense ahora estudiar para uno de base 2, de base 3, de base 4, esto se extiende. Así que vamos a sintetizar y ver lo concreto, cómo trabajamos con los números avales, ¿ya? Bien, pasemos así a entonces ver lo siguiente. El orden en los números avales. Este orden es importante y aquí voy a ratificar lo que hemos hablado cuando estudiamos los números o los numerales. Fíjense, tengo un número aval en base 8. Entonces, cuando es número entero, nosotros ya sabemos que sus órdenes son de esta manera, ¿no? El orden 0, 1, 2 y así, ¿no? 2 es de cifra, la cifra 2 es de orden 0, la cifra 4 de orden 1 y así sucesivamente. Esto ya lo estudiamos en la primera parte, en la numeración. Y aquí voy a ratificar por qué yo he preferido que la cifra de menor orden llamarlo 0. Porque ahora voy a dar el orden para la parte aval. Y el orden de la parte aval se va a dar de la siguiente manera. Fíjense, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Entonces en los órdenes hay tanto cantidades que son positivas, 1, 2, 3 y así sucesivamente, cantidades negativas y el neutro, el 0. En ese sentido, para que haya una transición, yo en su momento les dije, voy a usar la cifra de menor orden, le voy a llamar de orden 0. Y aquí es la justificación por qué lo hice, ¿ya? ¿Qué significa esos órdenes? Cifra 3 en la parte entera es de orden 2, mientras que la cifra 3 en la parte aval es de orden menos 4. Ahora, estas descomposiciones, vamos a también ver la descomposición polinómica en los números avales. Esta va a ser importantísimo tener en cuenta. Fíjense, tengo este número aval. Quiero hacer su descomposición polinómica. De la parte entera ya sé hacer su descomposición polinómica. Y es así. 7 por 8 por la base elevado al cubo por 3 más 3 por 8 elevado al cuadrado y así sucesivamente. Esa es la descomposición polinómica de la parte entera. Esto ya está estudiado, ya lo sabemos cómo es. Ahora de la parte aval, ¿cómo va a ser? Seguimos, más 5 por la base elevado a su orden, más 4 por la base elevado a su respectivo orden. Fíjense, esa forma como hemos estudiado de la cifra multiplicada por la base a su orden, aquí está funcionando. Fíjense. Y luego ya podemos hacer operaciones, ¿no? Hacer operaciones y escribir de esta manera. Por ejemplo, trabajamos ahora en otra base, cuya parte entera es 0. Fíjense, esa sería su descomposición polinómica, que haciendo operaciones se puede escribir así, 3 sobre 7 a la 1, más 1 sobre 7 al cuadrado y así sucesivamente.
Y este es un número aval al cual voy a llamar aval periódico puro, porque estamos usando el sombrerito. Entonces, fíjense la cantidad de cifras que tiene su parte aval, ¿no? Entonces, al hacer la descomposición polinómica, fíjense, aquí tenemos 3 sobre 7 más 1 sobre 7 al cuadrado, más 5 sobre 7 al cubo, más 3 sobre 7 a la cuarta. Y fíjense, a partir de 3 se empieza a repetir. Entonces, como se empieza a repetir, cuando se hace la descomposición polinómica, podemos observar que mientras los denominadores son potencias de la base, en este caso base 7, 7 a la 1, 7 al cuadrado, 7 al cubo, y así sucesivamente van aumentando. Y las cifras que se repiten se va dando por ciclos, en este caso 3 cifras que se repiten. En general, vamos a tener así. Si tengo un número aval en base n exacto, simplemente diré la cifra sobre la base. Si tengo un número aval exacto ahora de 3 cifras, diremos así. Esa será su descomposición polinómica. Ahora, si tengo un número aval periódico puro de una sola cifra, esta será su descomposición polinómica. Esta continua, obviamente, es infinita, ¿no? O ahora, si tengo un número aval de esta forma, con 3 cifras periódicas, en general, ¿no? Esta será su descomposición polinómica. Esto es importante identificar, porque al momento de resolver problemas, a veces simplemente nos hacemos, si no identificamos bien, podemos hacernos muchas, digamos, enredos o bolas, cuando no identificamos el comportamiento de estos números que están escritos de esta manera. Lo vamos a ver en un ejercicio posteriormente. Listo, esto es con respecto al número aval, a la descomposición. Pasemos ahora, aquí había otro número, en este caso de los mixtos, número aval periódico mixto, ¿no? De parte que no se repite, A, y parte que se repite, X, Y. Y fíjense su descomposición polinómica. Aquí tengo otro número de 2 cifras que no se repiten y 2 cifras que se repiten. Su descomposición polinómica será así, ¿no? Esa es su descomposición polinómica de este aval. Bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva, antes que nos gane el tiempo. La fracción generatriz de un número aval exacto. Si tengo un número aval exacto, ¿cómo voy a convertir a una fracción generatriz? De esta manera. Pongo el numeral en la base n como numerador y el denominador, la unidad seguido de tantos ceros como cifras tengan en la parte aval. De esa forma convertiremos un número aval en su forma de fracción generatriz. Por ejemplo, este número escrito en su forma de fracción será así, ¿no? 6, 7 en base 8 sobre la unidad seguido de 2 ceros, porque tengo solamente dos cifras en la parte aval, porque es un aval exacto. Y haciendo la descomposición, en este caso polinómica, podemos convertir a un numerador, un número en base 10, numerador y denominador. Como ya está en base 10, aquí ya le puedo aplicar todo lo que hemos estudiado. Es decir, cuando estamos frente a un número aval, lo que nos conviene, para no estudiar todas las características, lo que nos conviene es convertir a una fracción generatriz. Teniendo una fracción generatriz, ya podemos pasar a la base 10 y ya estando en la base 10 podemos hacer todas las propiedades o las características que hemos estudiado en las diapositivas anteriores. Chicos, entonces, cuando estamos frente a un aval, pasamos a base 10. Primero a su fracción generatriz, luego a base 10. Aquí tenemos otro ejemplo. Ya se pasa a base 10. Número aval exacto, en este caso, en base 10. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Hacemos estas operaciones. Esto es ya con respecto a base 10. Seguimos. Ahora número aval periódico puro. En una base cualquiera. Tengo un número aval, ¿cómo paso a su forma de fracción generatriz? Profesor, receso. A ver, un momentito. Listos. Estamos en el límite. Chicos, voy a parar aquí con respecto al número aval. Vamos a retornar en 15 minutos para continuar. Me falta solamente ver algunas cositas, detalles de los números avales. Completamos y entramos a los ejercicios. ¿Sí, chicos? Hacemos receso entonces. Regresamos en 15 minutos, chicos.
Bien, vamos a continuar, chicos. Por favor, confirmen si todo está saliendo bien. Chicos, chicas, por favor, confirmen. Bien, vamos a continuar entonces. Gracias, Gómez Rivera. Bien, habíamos estado viendo los números de número aval periódico puro. Habíamos visto la conversión de los números avales, ¿no? Vimos ya creo que esto, un número aval periódico puro, entonces cuando estamos frente a los avales decíamos que lo que vamos a hacer es convertir a su forma de fracción generatriz y de esa manera, una vez que ya estamos en una fracción en base 10, le aplicamos todo el conocimiento que ya hemos adquirido al estudiar los números decimales. Esa va a ser nuestra estrategia. Aquí número, bueno, aquí estamos prácticamente redundando. Esto ya hemos visto, ¿no? Números decimales. Y ahora un número aval periódico mixto, de la misma forma, se puede escribir de esta manera un número aval periódico mixto, donde tendremos cierta cantidad de cifras que no se van a repetir y cierta cantidad de cifras que se van a repetir de manera definida. Con la única diferencia que aquí estamos en una base distinta a la base 10. Entonces, para escribir a su forma de fracción generatriz, será similar a lo que hemos hecho en base 10, con la única diferencia que vamos a respetar su respectiva base. Es decir, será entonces aquel numeral cuyas cifras serán todas las cifras, tanto de la parte no periódica y de la parte periódica. Ahí está, todas, en base n. Menos aquel numeral con las cifras de la parte no periódica, en su respectiva base n. Denominador, aquí cambia un poco la idea. En base 10 hemos usado 999, ¿no? Pero en base n o en número aval vamos a considerar la cifra máxima. Como estamos en base n, entonces su cifra máxima es n-1. Tantas cifras de n-1 como cifras tengan en la parte periódica. En este caso hemos considerado m cifras periódicas, seguido de tantos ceros como cifras tengan en la parte no periódica, k cifras. Ya, esa es la única diferencia. Se usa cifras máximas. Creo que eso no resaltamos en la anterior, en el periódico puro. Ahí está, ¿no? Creo que me olvidé. Cifras máximas. El denominador es aquel numeral cuyas cifras todas son cifras máximas en base n. Y ya sabemos que un numeral en cifras máximas se puede escribir como la base elevado a la cantidad de cifras menos 1. Eso ya sabemos. Bien, entonces, estamos ya aquí. Una vez que tengamos número decimal periódico, o perdón, en este caso, nuestro número aval periódico mixto, digamos, en base 6, este número aval, para poder trabajarlo con mayor facilidad, lo que vamos a hacer es convertir a su fracción generatriz de esta manera. Una vez convertido a su fracción generatriz, lo que vamos a hacer es usar, en este caso, vamos a usar descomposición polinómica y convertir a una fracción en base 10, en este caso 29 sobre 105. Esta fracción ya está en base 10 y a esta fracción sí podemos aplicarle todo lo que ya conocemos. Esto ya aquí es redundar porque ya estudiamos los números decimales periódico mixto. Ya es redundar, esto ya hemos visto. Y finalmente el teorema de Midi. El teorema de Midi me dice lo siguiente: sea un número P, número primo, pero distinto de 2 y 5. Y A, que sea menor que este número primo y a su vez mayor que 0. De tal manera que se cumpla lo siguiente. Numerador, tenemos una fracción cuyo numerador es justamente este número A y el denominador es el número primo. Entonces, si efectuamos la división entre estos dos números, recuerda que A es un número que es menor que el número primo que se está considerando. Entonces, si efectuamos la división, encontraremos un número decimal periódico puro de una cantidad de cifras, que en este caso diremos cantidad de cifras par.
digamos que sea cantidad de cifras 2n. A él se conoce como un número MIDI. Este número MIDI, o el teorema de MIDI nos dice lo siguiente. Entonces, se puede descomponer en dos bloques. El primer bloque será aquel numeral cuyas cifras sean, digamos, desde C1 hasta N. Primer bloque. Y el segundo bloque, desde C sub N más 1 hasta C2N. Es decir, se divide en dos bloques iguales. Por ejemplo, si el numeral, en este caso el número periódico puro tiene 16 cifras periódicas, entonces vamos a dividir en dos. Cifras de 8 cifras y otras cifras de 8 cifras. En dos partes iguales. Entonces, si sumamos estas cifras de cantidad de cifras iguales, obtendremos como resultado un número de cifras 9. ¿Cuántos 9? La cantidad de, o la mitad de la cantidad de cifras original. Si hemos considerado 16 cifras periódicas, entonces tendremos 8 cifras 9. Veamos ello aparte de esta propiedad, se cumple también lo siguiente. Se cumple que cualquier cifra, en este caso, digamos la cifra C sub J, más C sub N más J, este me va a dar 9 para cualquier J. ¿Qué significa? Cualquier cifra, por ejemplo, la cifra C sub 1, vamos a decir, C sub 1 más la cifra C sub 1 más N, él va a ser 9. Veamos con un numerito. Por ejemplo, 1 sobre 17. Yo sé que 17 es un número primo, entonces al dividir encontraré este número. Este número tiene 16 cifras en su parte periódica. Entonces, ¿qué me dice el teorema de MIDI? Como genera una cantidad par de cifras periódicas, podemos dividir en dos partes. 8, 8. De tal manera que si sumamos el numeral de estas cifras que hemos dividido en dos partes, si sumamos vamos a obtener un número de cifras 9. ¿Cuántas cifras 9? 8 cifras 9. Eso nos dice el teorema de MIDI. Es más, según la observación, también debe suceder lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Si tomamos la cifra, esta sería como si fuera la cifra C sub 1, ¿no? Y esta sería la cifra C sub 1 más, digamos, más N, pues, ¿no? En este caso, como es 8 más 8, es decir, la cifra 9. Entonces, si sumamos estas dos, nos va a dar 9. Esta sería la cifra 2. No, C2, ¿no? O cifra 2. Y el 4 sería, ¿qué voy a hacer? Esta sería la cifra 2 más 8, es decir, la cifra 10. Entonces, si sumamos estas dos, 5 más 4, me da 9. Entonces, para cualquier valor o para cualquier cifra, siempre se va a cumplir que esa cifra tomada más la cifra de, o el orden en este caso, ¿no? J más N va a ser 9. Ahora, si tengo, en este caso, un número aval también me puede generar un numeral MIDI. De tal manera que si al efectuar la división encontramos una cantidad de par de cifras, entonces podemos dividir en dos partes. De tal manera que al sumar estas dos partes encontraré un número aval, o en este caso un número en base n, cuyas cifras van a ser las cifras máximas. Como estamos en base 8, serán cifras 7. Bien, esto es con respecto a la teoría, chicos. Veamos ahora la resolución de los ejercicios. Si hay alguna pregunta, chicos, antes de entrar a los ejercicios, tener en cuenta que esta semana, el de los números decimales, es un tema bastante extenso, pero hemos tratado de cumplir todo lo que corresponde a la teoría. ¿Ya, chicos? Bien, si no hay preguntas, empezamos entonces con el ejercicio 1. En el ejercicio 1 nos dice así: la suma de la cantidad de cifras periódicas y no periódicas del número decimal generado por la fracción. Tenemos nuestra fracción
representa la cantidad de hermanos de Fidel. ¿Cuántos hermanos tiene Fidel? Ya está. Tenemos la fracción. Esta es la fracción. Entonces, para calcular la cantidad de cifras periódicas y no periódicas, lo único que tengo que hacer es la descomposición canónica del denominador. Hacemos la descomposición canónica del denominador y luego diremos, la cantidad de cifras no periódicas será el mayor exponente de 2 o de 5. Y yo observo que 3 es el mayor exponente de estos números, 2 o 5. Entonces, cantidad de cifras no periódicas, 3. Ya tengo por ahí cantidad de cifras no periódicas. Ahora, la cantidad de cifras periódicas va a depender de 13 y de 37. Ambos números o ambos factores, 13 y 37, no están en el mismo nivel en la descomposición canónica de los 9. Entonces, vamos a considerar sus respectivos niveles para calcular la cantidad de cifras periódicas. Es decir, entonces de aquí, de estos dos factores, el mayor exponente de estos dos números es 3. Entonces, la cantidad de cifras no periódicas, 3. Ahora, 37 pertenece al nivel 3, porque es un factor de 999. Y 13 pertenece al nivel 6. Es la descomposición, o es un factor de la descomposición canónica de 999.999. ¿Ya? O 69, si quieres, ¿no? Entonces pertenece al nivel 6. Y para averiguar cuántas cifras generan estos dos factores, hallamos el máximo común, el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de 6 y 3. Al calcular el mínimo común múltiplo, obtenemos 6. Entonces, diremos que la cantidad de cifras periódicas es igual a 6. Bien, teniendo entonces la cantidad de cifras periódicas, podemos concluir. Por lo tanto, entonces, el número de hermanos de Fidel será la suma de ellos, 6 más 3. Es decir, la respuesta a la alternativa A. Preguntas hasta ahí, chicos, consultas. Esta es de aplicación inmediata de lo que hemos estudiado con mucha insistencia, ¿ya? Con respecto a la cantidad de cifras no periódicas, a la cantidad de cifras periódicas. ¿Consultas, chicos? ¿Preguntas? Bien, seguimos entonces. Bien, Gómez, seguimos. Siguiente ejercicio. Ejercicio 2. En el ejercicio 2 dice así, si el número aval exacto, fíjense, nos dicen que esto es un número aval exacto, es generado por esta fracción. Y Javier celebra su cumpleaños número 48 dentro de N años. N, ¿quién es? N es la cifra de este número aval. ¿Cuántos años de edad tiene Javier en la actualidad? Digo así entonces. Esta fracción, 77 sobre 625, genera este número aval. Un número aval exacto. ¿Cuántas cifras tiene? 4 cifras. Pero ya sabemos que este número aval podemos pasar a su forma de fracción generatriz de la siguiente manera. Consideramos entonces todas las cifras de la parte aval, ponemos como numeral y será el numerador en su respectiva base. Y denominador, la unidad seguido de tantos ceros como cifras tengan en la parte aval. Tiene 4 cifras, entonces 1 seguido de 4 ceros. Ya está. Y luego podemos hacer operaciones, ¿no? Ya sabemos que esta se puede escribir como 5 a la cuarta, porque es el denominador, y el numerador podemos dejarlo tal cual. De tal manera que, igualando los extremos, en este caso, yo sé que 5 a la cuarta es 625, y por aquí tengo 77 sobre 625. Entonces, de estas igualdades, o de estos términos, en esta igualdad, estos términos extremos, puedo decir 625 se va con este 625, se cancela. Este cerito que está como cifra de orden superior, simplemente omitimos. Y quedará así. Quedará entonces n más 1, 0, n en base 5. Será igual a 77. Y 77 pasado a base 5, ya sabemos pasar a base 5, hacemos nuestras divisiones sucesivas, encontraremos 3, 0, 2 en base 5. Así entonces ya podemos averiguar quién es el valor de n. N será igual a 2. Y listos. Si n es igual a 2, entonces Javier cumplirá 48 años dentro de 2 años. ¿Cuál es su edad entonces de Javier? La edad actual será pues 2 años menos. Es decir, la edad será 46 años. Respuesta a la alternativa B. Bien, chicos.
Imagino yo que tampoco hay preguntas aquí porque es prácticamente, es reforzar de la teoría que hemos hecho, nada más. Hemos hecho algunas operaciones elementales, nada más. Chicos, sigamos entonces. Ejercicio 3. Por favor, si van a hacer captura de pantalla en este momento, por favor, y pasemos a ver el ejercicio 3. Ejercicio 3. Dice, luego de convertir el número aval, este número aval vamos a convertir al sistema escenario o al sistema de base 6. Se obtiene otro número aval cuya suma de cifras avales coincide con la cantidad de horas transcurrida durante el día. ¿Cuántas horas faltan para terminar dicho día? Entonces, tengo este número aval, ¿ya? Y este número aval voy a pasar a base 6. De forma directa no lo puedo hacer. Voy a hacer de la siguiente manera. Voy a convertir a su fracción generatriz. ¿Ya? Esa es la su fracción generatriz. Numerador 1, 4 en base 5. Denominador, cifras máximas. ¿Cuántas cifras máximas? 2 cifras máximas, porque tiene 2 cifras periódicas. Ya está. 4, 4 en base 5. Denominador. Y luego, por descomposición polinómica, pasamos a base 10. Sería entonces 1 por 5 más 4, 9. Y aquí 4 por 5 más 4, 24. Ya está. Y luego este número ya es una fracción en base 10. Podemos dividir y encontraremos un número decimal. Ahora, este número decimal voy a pasar a base 6. Voy a convertir a un número aval en base 6. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Voy a considerar el número decimal y en lugar de la coma voy a trazar una línea. Como quiero pasar a base 6, si nosotros teníamos un número en base 10 y queremos pasar a base cualquiera, hacíamos divisiones sucesivas. Ahora cuando estamos en números decimales vamos a hacer productos sucesivos. ¿De qué manera? A este número 375 le voy a multiplicar por 6. ¿Por qué por 6? Porque quiero pasar a base 6. Multiplicamos por 6 y obtendré como resultado 2, 2, 5, 0. Y luego este número voy a volver a escribir, pero voy a separar. De la línea trazada hacia la derecha voy a considerar la cifra de mayor orden de esta manera, así. 2 y luego 2, 5, 0. A este número, de nuevo, le voy a multiplicar por 6. A 250, a 250, le voy a multiplicar por 6. Y voy a obtener 1500 o 1500. Y voy a hacer el mismo proceso. Escribo entonces de la siguiente manera. La cifra de orden superior lo escribo al lado izquierdo de la línea trazada y las demás cifras al lado derecho. Y a este número otra vez voy a multiplicar por 6. Al multiplicar por 6 obtengo 3000 o 3000. Hago el mismo proceso. Y ahora al multiplicar por 6, obviamente ya ahí termina, ¿no? Porque ya tendría que al multiplicar por 6 simplemente me va a salir 0. Entonces ya habré logrado convertir este número decimal a un número aval. ¿Cuál será ese número aval? Consideramos parte entera 0 y luego coma aval. Será así. 0,213 en base 6. Así entonces, este número aval en base 5 hemos convertido a un número aval en base 6. ¿Qué hemos hecho? Primero hemos pasado a hemos convertido a base 10. ¿Y cómo hemos pasado a base 10? Primero hemos encontrado su fracción generatriz. Y esta fracción generatriz lo pasamos a base 10 y ya está. ¿Listos? Así entonces. El número de horas transcurridas nos dice que es la suma de cifras de este número aval en la base 6. Es decir, 2 más 1 más 3. 6 horas. Habrán transcurrido 6 horas, entonces faltará por transcurrir entonces 18 horas. Respuesta a la alternativa C. Bien, chicos, si hay alguna pregunta hasta ahí, y si no fuera así, seguimos con el ejercicio 4. ¿Preguntas, chicos? Si no hay preguntas, yo pregunto. Chicos, chicas, ¿todo claro? ¿Todo bien?
Bien, vamos a continuar entonces. Ejercicio 4. En el ejercicio 4 nos dice, Daniel ha obtenido cierta cantidad de premios luego de participar en las Olimpiadas Latinoamericanas de Matemática. Si esta cantidad está representada por la suma de todas las fracciones propias e irreducibles con denominador menor que 30, que originan números decimales periódicos mixtos con una cifra en la parte no periódica y dos cifras en la parte periódica. ¿Cuántos premios ha obtenido Daniel? Un poco bastante confuso, tal vez confuso entre comillas, ¿no? El texto, pero si uno se pone a leer y trata de interpretar, podemos enfocar el problema de la siguiente manera. Tengo una fracción n sobre d, fracción irreducible. Nos dice que esta fracción es una fracción propia, es decir, n es menor que d. Y como sé, por ser irreducible, n y d deben ser especie. Además, también nos dicen que el denominador debe ser menor que 30. Y también nos dice que esta fracción genera un número decimal periódico mixto que tiene una cifra en su parte no periódica y dos cifras en su parte periódica. Es decir, esta fracción genera un número decimal periódico mixto de esta manera. Una cifra en la parte no periódica y dos cifras en su parte periódica. Ya está. Pero yo puedo convertir este número decimal periódico mixto a su forma de fracción generatriz. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. ABC numeral menos A sobre 9 o 990. Dos nueves porque tiene dos cifras periódicas y seguido de un 0 porque hay una sola cifra periódica. Ya está. ¿Qué significa? Como estas dos fracciones, esta es su fracción generatriz, entonces estas dos fracciones deben ser equivalentes. Dicho de otra manera, D debe ser equivalente a 990. Pero todavía no tengo la seguridad que esta fracción sea reducible. D no necesariamente tendría que ser 990. Para tener la seguridad, este número tiene que ser irreducible. Pero no puedo saber porque no conozco A, B, C. No sé. Pero no es necesario. Vamos a omitir en realidad el cálculo de estas cifras, A, B, C. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar el denominador. 990 descompongo en su forma canónica. Ya está. Para que esta fracción me genera una sola cifra periódica, entonces debe aparecer un factor 2 y un factor 5. Y ahí están apareciendo el factor 2 y el factor 5. Cuyos exponentes deben ser 1 para cualquiera de los dos, porque si aparece otro exponente me va a generar más cifras no periódicas. Entonces, por ahí ya voy viendo que 2 y 5 deben aparecer. Para que genera dos cifras periódicas, entonces, por aquí podría ser que, o debe aparecer en este caso 11. 11 está en el segundo nivel y genera dos cifras periódicas, mientras que 9 está en el primer nivel. Y va a generar solamente una sola cifra periódica. Ya está. Entonces, el denominador puede ser o bien 2 multiplicado por 11 o 5 multiplicado por 11. Uno de los dos. No puede aparecer 9 porque 9 genera una sola cifra periódica. Perdón, sí pues una sola cifra periódica, mientras que 11 sí genera dos cifras periódicas. Entonces decimos, D necesariamente tendrá que ser, a ver, antes de pasar a esta conclusión. Había indicado dos casos, ¿ya? Entonces, de aquí podemos decir que el denominador podría ser 2 multiplicado por 11. O el denominador podría ser 5 multiplicado por 11. ¿De acuerdo? Puede ser esas dos posibilidades. Ahora, si consideramos la segunda, D sería 55, pero por dato me dice que D debe ser menor que 30. Por lo tanto, entonces, descarto esta posibilidad. Y D debe ser solamente 22. Así entonces, lo que ya aparecía en limpio, ¿no? El denominador debe ser 22. ¿De acuerdo? Si el denominador es 22 y el numerador por la primera condición debe ser menor que el denominador, entonces
n tiene que ser menor que 22. Así entonces decimos n debe ser menor que 22. ¿Y quién es n? Entonces, n podría tomar estos valores. Para que sea irreducible debe ser PESI con 22, en este caso con 2 y 11. Entonces los valores de n serían 1, 3, 5, 7, así todos los valores que sean menores que 22 y PESI con 22, ¿no? Son estos números. Con estos números o con estos valores para n, entonces podemos construir las fracciones. Por ejemplo, una fracción que cumple estas condiciones sería, pues, ¿no? A ver, un momentito, lapicero. Una fracción sería 1 sobre 22. Esa sería una fracción, porque nos hablan de fracciones. Otra fracción sería 3 sobre 22. Y así. Y esta fracción, por ejemplo, 3 sobre 22 es una fracción propia. Además, es una fracción irreducible. ¿De acuerdo? Entonces, cumple las condiciones. Y al dividir, usted divida 3 entre 22, vas a encontrar un número decimal periódico mixto, con una sola cifra periódica y con dos cifras no, perdón, una sola cifra no periódica y con dos cifras periódicas. Usted haga la prueba, divida y así. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, 21 sobre 22. Será otra fracción que cumple estas condiciones. Y vamos a tener, con todos estos números, formamos las fracciones. Y nos dice, el premio es equivalente a la suma, dice, ¿no? Si esta cantidad representa la suma de todas las fracciones propias y deducibles, vamos a sumar las fracciones. Al sumar las fracciones, tendremos entonces lo siguiente. El número de premios será equivalente al sumar las fracciones. Como sabemos que estas fracciones son homogéneas, entonces sumamos los numeradores entre el denominador común. Y me da como resultado 110 sobre 22. Cancelando, obtengo 5. Por consiguiente, entonces, el número de premios que obtiene Daniel será 5. Respuesta a la alternativa D. ¿Alguna consulta, chicos? Chicos, chicas. Si no es así, pasamos al siguiente ejercicio. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, continuamos antes de que nos gane el tiempo. Continuamos, chicos. Captura, por favor, si consideras necesario, y pasemos al ejercicio 5. Ejercicio 5. En el ejercicio 5 dice así. De 137 personas encuestadas sobre su fruta preferida, 81 prefieren manzana. Si la cantidad de personas que prefieren pera son tantos como la suma de las dos últimas cifras del periodo del número decimal generado por la fracción que se obtiene al dividir el número de personas que prefieren manzana por el número total de encuestados. Dice así entonces. Vamos a dividir la cantidad de personas que prefieren manzana, que es 81, sobre el número total de personas encuestadas. Esta me genera una fracción, 81 sobre 137. Pero esta fracción, con toda seguridad puedo decir que me genera un número decimal periódico puro, porque 137 no tiene factor 2 ni 5. Por lo tanto, entonces me va a generar un número decimal periódico puro. ¿Cuántas cifras? No lo sé. Ponemos así, 0, varias cifras. Solamente voy a considerar las dos últimas cifras, porque en base a esas dos últimas cifras nos pide calcular cuántas personas no prefieren pera ni manzana. Digo así entonces. Como este número decimal periódico puro, escrito en su forma de fracción generatriz, será así, ¿no? Un numeral de muchísimas cifras, cuyas dos últimas cifras sean y y z, numerador y denominador, aquel numeral con cifras 9. ¿Cuántos 9? Tampoco sé, porque no sé cuántas cifras tiene en su parte periódica. Así entonces voy a cruzar este número de cifras 9, voy a pasar a multiplicar a 81 y 137 que pase a multiplicar al numeral cuyas últimas cifras sean y z. Y obtengo así. 81 multiplicado por este numeral de puras cifras 9. Igual a 137 multiplicado por este numeral cuyas últimas cifras son y 7. Ya está, al efectuar el producto, obtengo así.
8, 0, 9, 9, 9 y así sucesivamente 1, 9. Ese es el resultado. Entonces, con este resultado debo averiguar el valor de Y y de Z. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿no? Debo efectuar esta operación. No sé, voy a escribir así, ¿eh? A, B, C, para decir que tiene varias cifras, X, Y, Z. Nuestras dos últimas cifras son Y y Z. Mi único objetivo es calcular Y y Z. Y voy a multiplicar por 137. 137. Al efectuar la multiplicación voy a obtener resultados. Resultados aquí, ¿no? Y luego voy a hacer operaciones. Al final, el resultado que debo obtener, el resultado final será 9, 1, 9, 9, 9, 9 y así 9, 0, 8. Ese es el resultado final. Entonces, al hacer esta operación, yo sé que esta cifra, la cifra de menor orden, ya sabemos que esto va directamente baja, ¿no? Al efectuar la operación suma baja, es decir, aquí debe ser 9. Lo que significa que 7 multiplicado por qué número acaba en 9. Y aquí puedo decir de inmediato, sin esperar mucho, yo debo decir que Z es igual a 7, porque 7 por 7 me da 49. Pongo 9 y llevo 4. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces ya tengo Z. Me falta calcular Y, y ahí habrá acabado mi problema, porque solamente necesito el valor de Y y Z. ¿Listos? Ahora, como no conozco Y, entonces voy a hacer la siguiente operación. Voy a usar ahora la cifra 3. Como ya conozco Z, entonces digo así. 3 por 7, 21. Pongo 1 y llevo, pongo 1 y llevo 2. ¿Ya? Pero este 1, a ver, voy a posicionar un poquito porque voy a explicarlo bien. Por aquí, ¿no? Entonces hice el producto de 3 por 7, 21. Hago en la segunda fila, pongo 21 y llevo 2. Y luego diré 3 por 7 y así sucesivamente, porque solamente me interesa ello. Entonces, si esto es, como resultado debe ser 1, entonces aquí debe salir un número de tal manera que sumado con 1 debe ser 1. ¿De acuerdo? Entonces debe ser aquí 0, para que al sumar me da 1. Aquí debe ser 0. ¿Qué significa? Que Y o 7 multiplicado por Y más 4 debe ser un número que es 0. ¿Quién sería entonces el valor de Y? El valor de Y sería, en este caso va a ser 8. Porque 7 por 8 es 56, más 4, 40. Este 4 es lo que he llevado, ¿no? 40. Pongo 0 y llevo 4. Y con ello ya habrá acabado mi problema, porque mi objetivo solamente era hallar Y y Z, no efectuar la operación. Entonces, conclusión, ya en limpio decimos Z es igual a 7 y Y igual a 8. Y ya está. Luego, la cantidad de personas que prefieren pera será 8 más 7, que sería 15. Ya está. Entonces, 81 prefieren manzana y pera, 15. Entonces, ¿cuántos no prefieren ni pera ni manzana? La cantidad de personas que no prefieren ni pera ni manzana será 137 menos la suma de 81 con 15, es decir, 41. Respuesta a la alternativa A. Bien, chicos. Por favor, captura de pantalla si consideras necesario y pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 6. Captura, chicos. Listo, voy a borrar. Y nos pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 6. En el ejercicio 6 nos dice, Alberto está ahorrando para celebrar sus bodas de plata. Si la cantidad de años que tiene casado con su esposa Gloria está determinado por la cantidad de cifras no periódicas del número decimal generado por esta fracción. Entonces, vamos a calcular la cantidad de cifras no periódicas, ¿ya? De esta fracción. Pregunta dentro de cuántos años celebrará sus bodas de plata. Digo así entonces. Esta es esta fracción y quiero calcular la cantidad de cifras no periódicas. Y sabemos que la cantidad de cifras no periódicas viene dado por el mayor exponente de 2 o de 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a factorizar por aquí
el factorial de 28. Porque aquí podríamos decir 32 por 31 por 30 por 29 por el factorial de 28, ¿no? Y luego factorizo el factorial de 28. Me va a quedar así. Factorial de 28 que multiplica a estas cantidades. ¿Ya? Ahora, esta cantidad que aparece aquí, 32 por 31 por 29, aquí me falta el factor, aquí me falta el factor 30, ¿ya, chicos? 30, aquí falta el factor 30. 20, 32, 31, 30, 29, ahí está. Ya está. Este número que aparece, este producto que aparece en el paréntesis, es un número impar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí tengo 32, como aquí es par, multiplicado por cualquier número se va a hacer par. Pero como está disminuido en 1, este es un número impar. Para calcular la cantidad de cifras no periódicas, debo considerar solamente el exponente de 2 o de 5, no otro más. ¿Ya? Porque los exponentes de ellos me da la cantidad de cifras no periódicas. Como este es un número impar, entonces no voy a tener una potencia de 2. Ahora, para descartar que sea de 5, este producto acaba también en 0, porque aquí aparece 30. Entonces, acaba en 0. 0 menos 1 va a acabar en 9. Si acaba en 9, no es múltiplo de 5. Entonces, cualquiera que sea el número, no tiene factor 2 ni tampoco factor 5. Entonces, mi preocupación será solamente en el factorial de 28. Y voy a descomponer canónicamente 28. Y en esa descomposición canónica solo me va a interesar el factor 2 y el factor 5. Nada más. Entonces, ya sabemos cómo descomponer canónicamente el factorial. ¿Cómo hacemos? Hacemos divisiones sucesivas. 28 entre 2 y así, ¿no? Que vamos a considerar solamente los exponentes. ¿De acuerdo? Sumamos los exponentes, tendremos que la suma es 25. ¿De acuerdo? Sumamos, en este caso, sumamos los cocientes, ¿no? Perdón, sumamos los cocientes. Ya está. Y lo mismo vamos a hacer para 5. Puedo hacer para 3, para 4 y así positivamente, pero lo que me interesa es solamente 2 y 5. Dividimos entonces 2 entre 5. Hacemos la división y observamos cociente 5 y cociente 1. Sumamos los cocientes y será el exponente. Y solamente voy a quedarme ahí. No quiero hacer otros factores más, porque hay más factores en 28. Pero me interesa solamente 2 y 5. Ya está. Tengo entonces 2 exponente 25 y 5 de exponente 6. Como quiero calcular la cantidad de cifras no periódicas, me interesa solamente los exponentes de 2 y 5. Y además el mayor. Yo observo que el mayor es 25. Pero todavía debo hacer una operación, porque en el numerador, recuerda que nuestra fracción debe ser una fracción irreducible. El numerador aparece un factor 2, entonces debo cancelar, ¿no? Debo decir por aquí mitad, ¿no? Mitad por aquí 1, mitad por aquí de esta cantidad, que sería 2 a la 24. Ya está. Entonces, me va a quedar así. 119 sobre 2 de exponente 24 por 5 de exponente 6 multiplicado por K. K representa a este paréntesis y también a los demás factores en el hacer la descomposición canónica. Ya está. Así entonces puedo decir, donde K debe ser distinto o no puede ser múltiplo de 2 ni tampoco múltiplo de 5. Y eso está garantizado por el argumento que ya di. Así entonces, la cantidad de años de casado será igual a la cantidad de cifras no periódicas de esta fracción. ¿Cuánto es la cantidad de cifras no periódicas? Esto es 24. Entonces, solo para celebrar su boda de plata solamente le faltaría un año. Tienen 24 años de casado, entonces le falta un añito. Respuesta a la alternativa B. Bien, chicos. Seguimos entonces y pasemos al ejercicio 7. Borramos las anotaciones que hemos hecho y ejercicio 7. Ejercicio 7. En el ejercicio 7 nos dice, las edades de los hijos primogénitos de Antonio y Bernardo están determinados por la cantidad de cifras no periódicas y periódicas respectivamente del número decimal generado por la fracción irreducible que resulta de calcular esta suma infinita. Fíjense esta suma infinita, chicos. Fíjense en los denominadores.
Los denominadores son potencias de 5, mire, y están todas completitas. 5 a la 1, 5 a la 2, 5 a la 3, 5 a la 4 y así sucesivamente. ¿No es cierto que esto es la descomposición polinómica de un número aval en base 5? Había insistido en la teoría de la descomposición polinómica, ¿no? De los números avales, y había hecho todavía en recordar de por qué había usado la cifra de orden 0 y así, ¿no? Si uno se fija en esta suma, a pesar que es infinita, esta es la descomposición polinómica de un número aval, más aún un número aval periódico puro. ¿Por qué? Aparece numeradores 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y va a seguir, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, hay una cierta cantidad de cifras que se van a repetir. Chicos, entonces, este M no es otra cosa más que un número aval, escrito en su forma de descomposición polinómica. Entonces, F, que está escrito de esta manera, se puede escribir como número aval de la siguiente manera. Será 0,1, 2, 3, 4 periódico puro en base 5. Número aval en base 5. Y ya está. Así entonces esta suma que aparentemente era infinita lo podemos expresar de esta manera. Ya está. Convertida a su forma de fracción generatriz, tendríamos 1, 2, 3, 4 en base 5, numerador y denominador, cifras máximas. ¿De acuerdo? Como estamos en base 5, la 4 será la cifra máxima. ¿Cuántas cifras máximas? 4 cifras, porque tengo 4 cifras periódicas. Ya está. Una vez hecho ello, pasamos a base 10, haciendo descomposición polinómica, tanto al numerador como al denominador. El numerador es fácil, ¿no? O en este caso el denominador es de forma directa, ¿no? La base, ya como está en base, o está este numerador es en cifras máximas, diremos la base elevado a la cantidad de cifras menos 1, es decir, 5 a la cuarta menos 1, y 5 a la cuarta es 625, menos 1, 624. En el numerador sí hay que hacer las operaciones, ¿no? 1 por 5 al cubo, más 2 por 5 al cuadrado, más 3 por 5, más 4. Sumando, obtenemos 194. Ya está. Expresando esta fracción como una fracción irreducible, obtengo esta fracción, 97 sobre 312. Haciendo la descomposición canónica del denominador, porque quiero calcular la cantidad de cifras periódicas y no periódicas. Entonces, obtengo esta descomposición canónica. El exponente de 2 me va a indicar la cantidad de cifras no periódicas. Y luego, el factor 3 y 13 me van a dar la cantidad de cifras periódicas. Es decir, las edades de los hijos primogénitos, ¿no? De Antonio. En este caso aquí hay un error, no dice edad de Antonio. Debe decir edad de los hijos primogénitos de Antonio. Al cual vamos a llamar, por ejemplo, A será la cantidad de cifras no periódicas, que en este caso es 3. Y aquí lo mismo para Bernardo, los hijos de Bernardo. B, que nos dice cantidad de cifras periódicas. Y la cantidad de cifras periódicas vendrá dado por el mínimo común múltiplo de 1 y 6. ¿Por qué 1? 3 pertenece al nivel 1, mientras que 13 pertenece al nivel 6, o genera 6 cifras periódicas. Entonces, hallamos el mínimo común múltiplo, 6. Ya está. Así entonces, la diferencia positiva de estas edades será 3. Respuesta a la alternativa C. Bien, chicos. Seguimos. Ejercicio siguiente, ejercicio 8. En el ejercicio 8 nos dice la relación de ventilación y perfusión de un paciente COVID-19 internado en uno de los hospitales de Lima está representado por una fracción irreducible de esta forma. Digo así entonces. B sobre P, ventilación sobre perfusión, dice que es aquella fracción de la forma 731 sobre A0AA, que genera un número decimal periódico puro de 6 cifras en el periodo. Entonces, esta fracción debe generar el mayor número decimal periódico puro de 6 cifras en el periodo. 6 cifras periódicas, entonces. Por consiguiente, aquí podemos decir que este numeral
por la descomposición canónica. Cuando hacemos la descomposición canónica, debe pertenecer, uno de los factores debe pertenecer al nivel 6. Entonces, para que pertenezca al nivel 6, necesariamente la cifra A tiene que ser 1, ¿ya? Porque sería 1, 0, 0, 1, es decir, 1001. Al hacer la descomposición canónica, vamos a encontrar entonces que esta va a pertenecer al nivel 6. Entonces será así, 731 sobre 1001. Si hacemos la descomposición canónica de 1001, obtenemos 7, 11, 7 por 11 por 13. Y estos son justamente los factores que aparecen en la descomposición canónica de los 9 en el nivel 6. ¿Listos? Entonces esta me va a generar este número decimal con 6 cifras periódicas. Por lo tanto, entonces nos dice que la edad del paciente es la suma de estas cifras de 6 cifras periódicas, es decir, 27. Respuesta a la alternativa D. Bien. ¿Alguna consulta con respecto a este ejercicio, chicos? ¿Todo bien? Chicos, chicas, si es así, continuamos. Veamos el ejercicio 9. El ejercicio 9 nos dice un número MIDI, ya sabemos cómo es un número MIDI, este va a ser más rápido. Es un número MIDI, el número MIDI de esta forma es generado por una fracción irreducible cuya suma de términos representa la cantidad de soles que debe pagar Aníbal por cada letra mensual de la compra de su automóvil. Entonces tenemos así. Este es un número MIDI. Este número MIDI, por ser MIDI, genera o se observa que tiene 6 cifras periódicas. Y por ser 6 cifras periódicas, podemos separar por la mitad. No es un número MIDI. Podremos separar por la mitad. Y sumar nos debe dar 999. Entonces se cumple al separar, al sumar esta cantidad, nos debe dar 999. Se separa en 2 partes. Ya está. De aquí entonces podemos decir que A, la cifra de mayor orden del primer bloque con la cifra del mayor orden del segundo bloque, estas dos deben sumar 9. Es decir, A más 5, es decir, 2A más 5 igual a 9. Y aquí obtenemos el valor de A. Por lo tanto, entonces, podemos escribir el número MIDI de la siguiente manera. 2, 3, 4, 5, 6. Y está escrito en su forma de fracción generatriz será este número, que al simplificar obtendremos 235 para que sea una fracción irreducible sobre 1001. Ya está. Ahora, estas cantidades dice que representan, la suma de estas cantidades representan la letra. Es decir, al sumar el numerador con el denominador es la letra. La letra será entonces 1236. Mensualmente paga la letra de 1236. Como ha firmado, dice, ¿no? Ha firmado 60 letras. La pregunta es, ¿cuántos soles pagará en total? Entonces, 60 por 1236. 74.160. Sería lo que la suma de todas las letras de cambio que firmó Aníbal. Respuesta a la alternativa. Bien, chicos, ya en el límite, el siguiente ejercicio también es de MIDI. Nos dicen que el número de NI es un número MIDI. Entonces vamos a atacar con el mismo razonamiento. Vamos a dividir en 2 partes. Ya, por ser un número MIDI, dividimos en 2 partes. Y nos va a quedar de esta manera. ¿Ya? De tal manera, sabemos por observación que la suma de A menos 1 con B nos debe dar 9. De la misma forma, B sumado con A menos 1 también 9. Y así para cada uno, ¿no? Bueno, esto ya es por observación. Esta última igualdad nos permite calcular el valor de A. A será igual a 3. Una vez calculado el valor de A igual a 3, podemos reemplazar en cualquiera de las igualdades anteriores y encontraremos el valor de B. Así entonces concluimos que A es igual a 3 y B es igual a 7. Obtenido el valor de A y el de B, podemos generar la fracción. Nos dicen, se genera una nueva fracción, numerador B y denominador A, B numeral. Es decir, esta será la fracción. 7 sobre 37. Para generar un número periódico puro, lo que voy a hacer es multiplicar por 27, tanto a numerador y denominador. Así genero un número periódico puro.
O si quiero, divido 7 entre 37 y encontraré este número periódico puro. Entonces, nos dice que la edad es la suma de cifras de este número periódico puro. 18, alternativa B. Bien, chicos. Listos. Les voy a indicar las claves antes de retirarme. Claves de los ejercicios propuestos. 1A, 2B, 3C, 4D, 5A, 6B, 7C, 8D, 9A y 10B. Bien, chicos, me despido de ustedes. Me despido de ustedes, chicos, chicas, esperando que haya quedado claro. No he tenido preguntas. Espero que haya quedado claro, chicos. Me despido de ustedes. Chicos, chicas. ¿Se quedaron dormidos? Bueno, me despido, chicos. Hasta la próxima semana. Por favor, sigan estudiando. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.